Entonces inicia la grabación y con el inicio de la grabación quiero volver a saludarlos. Pues buenas noches ya, muchachos. Espero que las cosas anden muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sincrónico, séptimo encuentro sincrónico del curso Perspectivas Pedagógicas y Curriculares uno. Este séptimo encuentro pues implica que ya nos encontramos en el antepenúltimo encuentro, es decir, nos queda un encuentro más. Em, y como lo anuncio siempre, pues a estas alturas de mis cursos, yo creo que esto es una buena noticia y esto da alegría, ¿sí? Y da alegría porque, em, pues seguramente ustedes que ya están en tercer semestre, la mayoría, otros pues estarán un poquito más adelante, em, pues ya les está hablando de una buena noticia y es que van a pasar un nuevo semestre. Entonces yo creo que eso debe ser bonito. Dicen que uno después de cuarto semestre, si se mantuvo en la carrera, pues ya es un triunfo porque de ahí en adelante ya soporta lo que venga, es decir, el periodo de adaptación ya se superó, entonces eso me alegra muchachos y, y bueno, espero que lo estén disfrutando. Yo sé que ha sido difícil, que hay complejidades por montones, que hay momentos en los cuales uno dice, pero ¿para qué me encarté yo con esto? ¿Para qué me compliqué si yo estaba bien? Cuando el fin de semana usted quiere dormir, ser feliz, em, hacer mil cosas, eh, es ahí donde pesa más. Y usted dice, pero ¿para qué me encarté? Pero algún día, cuando usted diga, soy licenciado en ciencias sociales, usted va a decir, valió la pena, ¿sí? Porque eso pues es muy bonito, es muy bello y bueno, eso tiene pues mil implicaciones. Entonces, mucha fuerza, esto se está terminando, insisto, pero bueno, vamos a intentar entonces terminar bien. Em, Voy a entonces a partir de mi encuentro sincrónico como con tres cositas, tres cositas. Primera, mencionar que estoy terminando de calificar trabajos y que este fin de semana terminan de quedar calificados. Segundo, em, pues quisiera saber si quieren conversar sobre algo específico, si quieren preguntar sobre algo, o si nos adentramos de lleno a la unidad 4 que es una unidad divertida o es llamativa, y a partir de ahí, pues como que ustedes van preguntando y demás. Entonces quiero saber em, si me detengo en algo o empiezo. Yo no tengo preguntas, profe. Gracias, Adrianita. Eh, Mi Lucho, hola, Angélica, bienvenida. Entonces, bueno, voy a decir que voy a empezar entonces, ¿sí? Lucho, iba a hablar. Sí, profe, yo no tengo preguntas de mi parte tampoco. Gracias, gracias, Luchito. Entonces, bueno, yo voy a empezar de manera directa. Angélica tampoco. Hola. Bueno, Angélica, mientras arregla su audio. Entonces, vamos a empezar de manera directa y empezar de manera directa, pues me implica contarles varias cosas. Listo, varias cosas. Voy a empezar por el revés. Y empezar por el revés es que este es mi calendario y este calendario me dice que el día de ayer empezó la unidad 4 y que esa unidad 4 pues marca el fin de lo que sería perspectivas pedagógicas curriculares uno. Pero también me parece importante que recordemos cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos. Y si recuerdan, nosotros llegamos a un acuerdo de que íbamos a tener 5 notas, de las cuales ustedes ya definieron 3, ya tenemos el 60% definido y la idea es que pues ya en este final pues nos terminemos de jugar esta cuarta y ya les hablo de esta quinta que pues habíamos hablado de unos foros y unos debates que ya voy a mostrarles básicamente cómo entran a definirse. Listo, entonces por esa razón pues quiero contarles, quiero Hola, contar. Angélica, ¿cómo estás? Sí, es que andaba por... Angélica, hola, no se le escucha. Ya lo arregla, perdón. Entonces quiero contarles, pues mientras Angélica arregla su micrófono, que ya en el lugar de evaluaciones, en la unidad 4 que está acá, pues ya hay dos cosas. Una es que pues allí dejé un pequeño foro, ¿sí? Como para que participen, va a estar abierto hasta el domingo 24 de mayo a la medianoche, muchachos. Y básicamente es un foro sencillo en el que yo pretendo que ustedes pues, respondan a esta pregunta a partir de lo que están leyendo de la unidad 4 y en el que hagan la retroalimentación de un compañero, ¿sí? Pero yo hago un llamado aquí, es que esa retroalimentación sea de carácter dialéctico.
¿Qué quiere decir de carácter dialéctico? Que puedo controvertir, puedo negar o aportar, pero que sea un aporte pues supremamente sustancial, que no sea pues cualquier aporte. Ese es como el primer elemento. Y el segundo elemento, que creo que es una decisión que tomé en varios cursos, es un elemento que tiene que ver con cómo diseño la evidencia de aprendizaje de la unidad 4. Em, y yo tomé una decisión, y fue una decisión de decir, en la unidad 4 más bien voy a hacer un cuestionario. ¿Listo? Y eso responde a muchas cosas. Una de las cosas principales es que considero que un cuestionario al final termina siendo más ágil para ustedes y termina siendo eh, una forma mucho más concreta de terminar de evaluar el contenido. ¿Listo? Em, y que eso pues no les va a implicar pues un desgaste súper profundo como lo hemos hecho en las unidades anteriores, que los he puesto a hacer videos, escritos y otras cosas que requieren mucha planificación. Este requiere planificación, por supuesto, porque hay que leer, porque hay que entender, pero pues al final es un cuestionario que se abre el viernes 22, se cierra el domingo 24 de mayo. Es un cuestionario que no va a ser súper largo, que tiene unas preguntas concretas y si usted leyó, pues eh, simplemente responde ya y se salió del asunto. Entonces, esa es mi decisión respecto a la evidencia de aprendizaje que para este unidad pues vamos a tener y de esa manera pues también garantizo entregar las notas de manera súper ágil con el fin de que puedan hacer reclamos eh, o si alguien tiene que habilitar y demás pues pueda hacerlo. Listo. Eso sería lo que como que quería como precisar antes de adentrarnos al tema. Adentrarme entonces al tema, muchachos, es que yo quiero contarles que el tema de la unidad número 4 es divertido. Y es divertido porque esa unidad 4 nos está hablando de un problema em, que ustedes van a tener de aquí en adelante en su práctica educativa, que es un tema que es de muchos mitos, pero que es un tema necesario y espinoso. Por todas las complejidades, a mí me parece muy divertido, muy bello, muy bonito, y es que vamos a hablar de investigación educativa. ¿Listo? Y hablar de investigación educativa, pues indudablemente, pues lo conduce a uno a que cuando yo investigo en la escuela, pues investigar implica que yo tengo problemas de carácter pedagógico, didáctico y demás que se están manifestando, que no sé por qué están ocurriendo y que recurro a la investigación con el fin precisamente de poder desentrañar qué es lo que está pasando y a partir de ello pues poder solucionar los inconvenientes. Entonces, claro, este es un asunto espinoso, lo digo así, porque cuando uno está empezando su proceso de formación em, y le hablan de investigación, uno a veces siente la investigación súper lejana. Y la siente súper lejana porque uno dice, ay, que eso, mis profes me hablan de investigación o he leído investigaciones, ¿cuándo será que yo estoy allí? ¿Qué tengo que hacer yo para investigar? ¿Cómo puedo tener una manera correcta de poder construir? O sea, hay un montón de ansiedades y de contradicciones que a uno lo asaltan, em, pero que seguramente a medida que se vayan pues adentrando a la práctica, van a ir adquiriendo una cierta habilidad, muchachos, para hacer lectura de esos problemas y para sistematizarlos y poder como dar respuesta al asunto. ¿Listo? Sin embargo, pues yo quiero pues mencionarles que voy a utilizar una estrategia, o sea, mi conversación durante esta primera unidad va a tener como un viraje diferente, es decir, yo no me voy a ir pues mostrándole cómo se hace una investigación, ni que continúe una investigación, ni cómo se construye una pregunta de investigación, ni cómo se construyen los objetivos, no lo voy a hacer así, em, porque creo que ustedes van a tener una clase de investigación para el asunto, y a pesar de que la unidad pues les va a hablar del asunto, porque quiere ubicarlos, pues yo voy a utilizar otro propósito que ya voy a ir exponiéndoles de manera concreta. Entonces yo quiero partir de esta imagen que me encontré, que me pareció muy bonita, y es que yo siempre he sido un insistente con ustedes, muchachos, de que em, la escuela tiene muchas complejidades, ¿cierto? Y que la escuela
a pesar de que nos da muchas alegrías, porque son muchas las alegrías, muchas las satisfacciones, también es cierto que la escuela pues tiene ciertos enredos, ¿sí? Ciertos enredos que están aquí, listo, y que le complican la vida a uno, y que a veces llevan a que, no sé si han leído investigaciones que dicen que uno de los síndromes más comunes de los profesores es el estrés, ¿sí? O sea, un profesor maneja muchas cargas, tengo que decírselo, y ser profesor implica todo el tiempo estar en contradicción, todo el tiempo, en todos los sentidos, con los papás, con los muchachos, con el directivo, con mi compañero, em, con la calificación. Entonces tengo 300 cuadernos para calificar y no me alcanza el tiempo porque quiero calificarlos bonito, dedicarme a cada uno de ellos, pero los muchachos, bueno, o sea, todo el tiempo yo estoy en una maraña de contradicciones que se presentan y que hacen parte de la vida y experiencia cotidiana de cualquier maestro. Yo espero pues que con eso no los desanime y ustedes digan, no, ya no quiero ser maestro, no. O sea, la intención es, como siempre les he mencionado, pues no ser tampoco un romántico que va a venir a decirles es perfecto, se trabaja, no. O sea, esto tiene sus complejidades. Y a veces yo lo converso con mucha gente y es que a veces a uno le da pues rabia porque para muchas personas de que no conocen de educación, el gremio docente no trabaja. Entonces a uno le dicen, es que un profesor trabaja muy rico. Uno entra a las 7 de la mañana y sale a la 1. No, una belleza, le quedó toda la tarde libre, y ya, sí, le quedó toda la tarde libre, por supuesto. Entonces yo tengo que llegar a preparar las clases para el resto de semana, tengo que llegar a llenar, pues, prepiar, tengo que ir y subir notas, tengo que a llenar correos porque tengo que contestarle a los papás, y un montón de cosas que no se hacen en un minuto, ¿cierto? Que no se hacen en unos segundos. Em, Espere, que alguien está pidiendo entrada. Y son un montón de cosas que no se hacen en un minuto, que van a llevar una parte importante de mi tiempo y yo voy a tener una parte grandísima de trabajo en mi casa. A veces trabajo los fines de semana y mil cosas, em, porque hace parte pues precisamente de mi vida. Pero lo que quiero decirles con esto, muchachos, es que claro, cuando usted empieza su experiencia va a ser muy enredada, porque usted lleva unos sueños, porque usted tiene unas maneras de proceder, eh, y usted apenas se está encontrando. Entonces es normal que usted, sus primeros 3 años, sean un poquito enredados. Y les voy a decir enredados, ¿por qué? Porque es donde más frustraciones existen. Más frustraciones existen en términos de que se le presentan más problemas. Usted pasa por primíparo en el sentido en claro, usted pretende recoger cuadernos todos los días, em, mm, usted no sabe cómo tener el tanto cuanto con los muchachos y cómo ser exigente, pero a la vez no ser, bueno, todas esas cositas hacen que usted pues tenga un estrés superior, eh, y que usted diga, jue madre, no me encuentro. Pero pues va a llegar un momento en el que usted se estabiliza y en el que usted ya encuentra su lugar, entiende, se entiende a usted, encuentra su forma y eso pues como que aliviana un poquito más las cosas. Pero lo que quiero decir con esto entonces, en esta maraña, es que yo todo el tiempo me estoy encontrando con cosas. Entonces yo vuelvo y digo, yo hablaba con alguien y decía, lo bello de ser profesor es que usted sabe qué tiene mañana, pero todos los días es una sorpresa. ¿Listo? Es decir, este es de los pocos trabajos, creo yo, en el que usted sabe que todos los días se va a encontrar algo nuevo. Y en el que usted sabe que salió de su casa de una manera y volvió de otra. En el que usted sabe que lo hicieron feliz, pero al rato le sacaron la rabia, pero más tarde volvieron y lo hicieron reír, pero más tarde tuvo una decepción, pero más tarde tuvo una preocupación. Es decir, es transitar por un montón de emociones, un montón de estados emocionales, en los que hay que pararse duro, porque si usted no se para duro, se enferma, ¿sí? Y empieza a tener problemas de orden emocional, mental, que pues también tiene que poner en pausa, porque o si no, pues la va a pasar muy mal. Entonces, claro, todos los días se le presentan problemas. Problemas desde cositas pequeñitas hasta las cosas más gigantes. Problemas desde una pelea, problemas desde no sé cómo hacer para que los muchachos no me generen exclusión, problemas desde
me entregó el cuaderno y lo boté, problemas desde no estoy de acuerdo con la calificación, problemas desde el papá me escribió un correo diciéndome que no está de acuerdo. Bueno, todos esos son problemas que tengo que resolver, pero que pues se van acumulando. Uno. Dos, todo el tiempo yo soy profesor que tiene dudas en el aula, ¿cierto? O sea, esto es una cosa bellísima y es una cosa que debemos entender. Y es una cosa que yo siempre peleo con mis estudiantes, y estoy hablando del colegio, y es que yo siempre parto de la premisa de decirles, mire, con humildad, también se los he dicho a ustedes, quiero decirles que yo no me las sé todas. Con humildad quiero decirles que soy ser humano. Con humildad quiero decirles que hay momentos en los que no me siento bien. Con humildad quiero decirles que hay momentos en los que voy a llegar tristes. Con humildad quiero decirles que hay momentos en los que voy a llegar alegres. Porque yo siento que específicamente en el ámbito de primaria, secundaria, tal vez un poco de media, muchachos, eh, los muchachos piensan que su maestro es omnipotente, omnipresente, que es perfecto, que no tiene necesidades eh, y que está por allá, ¿cierto? Entonces, claro, cuando empiezan a hacerle preguntas a uno de la vida cotidiana y uno dice, ¿me gusta el fútbol, profe? ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, soy ser humano, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque, porque a mí todo el tiempo me asaltan dudas en el aula. Por ejemplo, mientras les estoy hablando, voy hablando, pero voy pensando en cosas y es, ¿será que me están poniendo cuidado? Eh, ¿Será que me están entendiendo? ¿Por qué me está pasando en este momento? ¿Será que no los estoy aburriendo? Esa es una preocupación constante. ¿Será que soy el profe, porque me pongo en el lugar de ustedes y es, soy el profesor anecdótico, maluco, que quiere atrapar, pero que en últimas no, bueno, o sea, todo eso pasa por mi cabeza y me vuelve inseguro y a veces me pone a dudar y bueno, y me pone a pensar más de lo común, eh, etcétera, etcétera. Listo. Eh, pero esas son dudas que salen en el aula. Aquí, en este momento me están saliendo, pero en el salón salen más grandes. Y salen más grandes porque en el salón de clase, por lo menos tengo una ventaja que no tengo aquí con ustedes. Yo aquí los imagino. Y yo tengo la fe, porque si no la tengo, pues me pierdo, de que usted ya está concentradito escuchándome, me está poniendo cuidado, está tal vez viendo pues lo que estoy rayando, que es un desorden, está viendo tal vez mi cara y cómo me muevo, y eso me da motivación para seguir hablando. Pero en el salón tengo otras contradicciones. Es una contradicción y es que veo cuerpos, veo caras, veo miradas, y eso dice mucho, ¿sí? Eso es muy importante para uno, porque claro, usted dice, usted empieza a explicar y usted dice, los atrapé y van conmigo. Y hay momentos en que usted dice, qué belleza, voy por el camino que es. Pero otros momentos en que usted dice, hijo de madre, no, están perdidos, no van conmigo, porque los veo dispersos, porque tienen sueño. eh, qué clase tan maluca, hasta a veces uno lo siente. Y eso son dudas que le salen a usted en el aula de clase. ¿Listo? Entonces, estoy, para retomar, intentando hablar de investigación, ¿sí? Pero para hablar de investigación, yo les estoy hablando de problemas concretos en el aula. Eh, y voy hablando de dos. Muchachos, ¿van conmigo? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Quieren conversar o puedo seguir? Sí, profesor, le estoy oyendo bien, ¿no? Puede continuar. Gracias, Arianita. Perfecto. Entonces, claro, esa es una. Pero yo también, en medio de mi clase, pues tengo otra serie de contradicciones, otras series que son confusiones normales como docente. Eh, esto de las anécdotas dispersas me parecen bonitas porque resulta, muchachos, que ustedes se van a dar cuenta que el aula de clase es una construcción social, ¿sí? Y es una construcción social hasta el punto de que usted construye imaginarios con sus colegas. Entonces la institución tiene una sala de profesores y en la sala de profesores es común que cuando usted llegue a la sala de profesores vean tres profesores que llegan felices o llegan tristes. Listo. Y se desahogan con él en la sala. Entonces usted llega y llegó el profesor que tiró la maleta y es, ¡ah! Me sacaron la piedra en décimo. ¿Qué le pasó? No, pues te cuento. Y se desahogan, ¿cierto? O llega el otro y dice, no, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? No, porque Pepito Pérez en noveno C, no he sido capaz con él, es muy grosero. Y ahí empieza otro, a mí me pasó lo mismo. Entonces empiezan un montón de anécdotas dispersas que llevan a que usted se construyan imaginarios. Listo. Entonces usted es profesor nuevo
no ha entrado alta al noveno y usted ya está escuchando un montón de historias dispersas que dicen, noveno es complicado, allí se va a encontrar con Peranito, ese grupo no lo controla nadie, y eso, esas anécdotas dispersas pues crean imaginarios y me enredan más la vida, generan confusión, generan un montón de cosas que yo tengo que entrar pues a detallar, y que la primera recomendación que le hago es no se deje llevar por esas anécdotas dispersas y no se deje construir imaginarios porque su carisma, su modo de proceder, su energía, su forma en que llega la gente no es la misma. Todos no tenemos las mismas anécdotas. Listo, todos no conectamos de la misma manera con los estudiantes. Eh, y desafortunadamente es así, yo se los voy a decir, eh, yo tengo grupos y lo voy a hacer así, que, que me la llevo súper bien y que cuando hablo con otros dicen, uy, ese grupo es una porquería. Yo no sé usted cómo hace. Y yo digo, no sé, pues soy de buenas, Dios me ilumina, no sé si porque soy joven conecto más fácil con ellos, incluso me cuestiono, ¿será que es que soy un profesor alcahuete? Bueno, mil cosas pasan por mi cabeza. Pero lo que quiero decir con esto, bueno, pues ya no detenerme en minucias, es, mire, todo esto hace parte de todas las cosas que a usted le pasan por la cabeza en un día como profesor y que al final, pues terminan siendo parte de su experiencia cotidiana y usted va cargado con todo eso, ¿cierto? Va cargado con todo eso, con sus problemas, con sus dudas, con la historia que le echaron en la sala de profesores, con las suposiciones, con los informes que llegan, bueno, todas esas cosas llegan a usted y usted va con eso al aula de clase. ¿Listo? ¿Y esto por qué es un problema? Porque si usted ve, la imagen es muy bonita y es una imagen bonita porque casi que dice, mire, eso es un enredo. Y si usted no desenreda ese nudo, la va a pasar muy mal porque en últimas usted va a tomar decisiones que no son acordes a lo que el grupo necesita, que no son acordes al conocimiento que el grupo necesita, la convivencia escolar que el mundo necesita. Todo eso. Y que se va a tirar muchachos y que usted la va a pasar muy mal. Por eso, la investigación, más que un asunto de publicación, más un asunto de ser intelectual, es un asunto que me va a permitir ordenar mi cabeza, que me va a permitir ordenar mi práctica. Por eso esta imagen me parece bonita porque casi que todo este enredo que está aquí, cuando lo paso por el método científico, casi que me ordena la vida y me permite tomar decisiones objetivas, verificables, sistemáticas y que permiten dar soluciones a problemáticas concretas. Listo. Por eso yo creo, y voy a decírselos así, que ustedes no pueden perder de vista esto, pero no quiero que piensen en la ciencia, en la investigación, como un asunto lejano de sus vidas. Eh, la investigación es muy bella porque usted todo el tiempo tiene que estar trabajando con ella y por esa razón yo he traído algunos ejemplos de cómo se investiga en la escuela, para que vean que no es difícil y para que vean que es entrar a conversar con los estudiantes. Listo. Hoy voy a ponerles un ejemplo de un autor que a mí me gusta mucho y es este autor que se llama Rodrigo Parra Sandoval. Ya les voy a mostrar. Él tiene varios textos. eh, y Rodrigo Parra Sandoval, a pesar de que son textos un poquito antiguos, me gusta porque él muestra de manera muy fácil cómo investigan la escuela, ¿cierto? Porque yo quiero decirles algo, claro, la investigación en la escuela tiene otros matices que hay que entrar a entender y que por supuesto yo voy a intentar ampliar de manera posterior. Entonces, Rodrigo Parra Sandoval tiene este texto que se llama La escuela violenta y lo tiene con otros autores. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Van bien? Sí, no. Este texto, que se los hago llegar ahí por si a alguien le interesa, ahí está, y si algún el momento quiere leerse, se llama La escuela violenta, ¿cierto? Entonces, es una investigación que hace este autor eh, y que pretende descubrir cómo la escuela puede terminar siendo un escenario de violencia y puede terminar siendo un escenario que reproduce violencia. Me parece muy bonito. Eh, a pesar de que es un texto que se construye en otro contexto histórico, porque pues para el actual ya ha cambiado muchas cosas, lo que quiero mostrarles con esto es que metodológicamente, es decir, los instrumentos que Rodrigo Parra Sandoval utiliza, pues son muy bonitos. Y son muy bonitos porque básicamente, pues él hace trabajo de campo en la escuela. Listo.
Dentro de las muchas cosas que a mí me llaman la atención, voy a hablarles solo de una, que yo siempre he hecho esa anécdota, siempre la he hecho, porque me parece lindísima, lindísima. Y es que Rodrigo Parra Sandoval en este texto, aquí está, él dice, mire, investigar en la escuela es muy difícil, ¿sí? Y esa es una premisa antropológica. Y es investigar sociedades es muy difícil. Y es muy difícil porque pasa algo. Y es que cuando la gente sabe que yo la estoy investigando, piensen en eso, em, su comportamiento se altera. ¿Listo? Se altera totalmente. Y se altera hasta el punto de que em, a veces, el individuo actúa más consciente y no comete los errores que comete en la cotidianidad. Se los voy a poner de otra manera. Es como si en este momento yo estuviera dándoles clase, en este momento, y entrara la directora del programa. Eso me altera inmediatamente a mí porque, claro, es mi jefe, es la que verifica que yo cumpla con los requisitos de ser docente, de idoneidad, etcétera, etcétera, y eso va a llegar a que posiblemente ustedes vean una alteración en mi comportamiento, en cómo explico, en cómo hago los pasos. Bueno, eso va a pasar. Pero lo mismo les va a pasar a ustedes en los colegios. Y es, claro, yo soy una belleza, pero cuando entra el rector, yo ahí mismo cambio y digo, jue madre, ojalá estos chinos se me porten bien, ¿cierto? Y ahí es el momento en que el chino se luce. Y ahí sí pasan un montón de cosas. Bueno, un montón. Entonces él decía, es un problema investigar la escuela porque la escuela termina siendo pues una alteración, y es que yo iba a muchas escuelas y me encontraba alteración. Entonces él decía, mire, él cuenta una historia en medio de este libro y es que dice, no, no es este, creo que es en este otro, ¿sí? Pero hace parte pues de todo el compendio. Entonces dice, mm, un día me fui a visitar un colegio y a hacer observación, mire pues, él se va a hacer observación. Y cuando se va a hacer observación, él dice, yo entro al salón de clase, todos los niños se sientan, obviamente como soy un extraño, ellos empiezan a observarme, el profesor entra, mire pues, entra y empieza su clase, el profesor. Entonces el profesor empieza, mis amores, bienvenidos a la clase de ciencias sociales, gracias por estar pues tan juiciosos, hoy vamos a arrancar la clase de esta manera. Entonces un niño levanta la mano y dice, profe, yo tengo una pregunta. Entonces el profesor, sí, mi corazón, ¿qué preguntas tienes? Profe, ¿por qué nos está tratando hoy tan bonito? Entonces eso es mortal, porque el niño lo hizo quedar mal. Y es, profe, ¿usted por qué nos está tratando tan bonito? Entonces Rodrigo Parra Sandoval reflexiona y dice, claro, ahí me di cuenta que cada que yo estoy en un salón observando, no sucede lo que realmente sucede, razón por la cual tomé la decisión de buscar otras alternativas y es cómo hago yo para vivir todo el tiempo en el colegio, de manera que en algún momento los niños ya no me conciban como parte de ellos, el profesor me conciba como parte de ellos y de esa manera emerjan los problemas en realidad. Y esa fue una de sus primeras premisas. Y eso lleva a que salgan cosas como esta. Mire, pues esto es lo lindo. Pues lo lindo no por lo que sucede, sino cómo él puede, a partir de eso que les estoy diciendo, empezar a encontrar lo que realmente sucede en la escuela. Y dice, eh, la maestra entra al salón y pregunta, ¿cierto? ¿Ya acabaron? Muévanse rápido, que no tenemos todo el día. Nuevamente la maestra se ausenta, unos niños trabajan, otros conversan, los demás se columpian en el pupitre. Pasados unos minutos, la maestra entra de repente y le grita a uno de los niños, usted, ¿qué hace fuera del puesto? Ahora veremos lo que le han hecho cuando llame a lista, porque voy a calificar. Los niños que terminan deben de aprenderse el texto de memoria. La maestra comienza una clase de sociales y les habla del reglamento. Antes de iniciar, la maestra le grita a una niña, oiga muchachista, ¿se está desinflando o qué? Se refiere a Paola, quien trata de arreglar su falda. Los niños ríen. Oiga usted, Manuel, ¿qué hace entre los pupitres como un loco? ¿Se está chiflando o qué? Bueno, niños, habíamos hablado de que existen grupos y líderes. Nos falta consignar que en todos los grupos hay normas y reglas para respetar y cumplir. Escriban eso. Bueno, ¿y dónde están esas normas? En el reglamento, responde Manuel. La maestra levanta la voz. ¿Y ustedes deben tener el reglamento en el cuaderno de sociales? ¿Sí o no? Sí, señora, responde. Entonces escriban. En nuestro grupo escolar, las normas y reglas están agrupados en lo que se llama el reglamento escolar y es para cumplirlo.
Entonces, a mí me parece muy bello esta forma de investigación, muchachos, porque miren que acá no hay adornos, listo, no hay adornos. Y a veces la vida real es así, se los voy a decir con mucho amor. Está la vida real a veces del aula de clase, que gracias y afortunadamente la realidad de pronto ha mudado un poquito, pero aún uno no encuentra cosas como estas. Entonces la pregunta es, y me voy a volver acá, cuando estoy investigando, yo tengo que buscar con certeza qué es lo que está ocurriendo. Y no puedo pretender esconder lo que ocurre, porque acá es donde empiezo a encontrar verdaderamente qué es lo que está pasando. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, ese texto se lo recomiendo porque metodológicamente muestra eso. ¿Van conmigo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? ¿Quieren preguntar algo? ¿Sí? ¿Melo? ¿No melo? ¿Sí me están siguiendo? Gracias, Angélica. Perfecto. Gracias, Willy. Perfecto. Gracias, Eranita. Entonces, mire, pues, me vuelvo acá. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que muchachos, cuando yo observo este tipo de cosas, pues mire que aquí me están describiendo situaciones. Sin embargo, mi capacidad como profesor, como persona que está investigando la escuela, tiene que ir más allá. Y es ver cómo en estas situaciones de vida cotidiana hay manifestaciones del problema que estoy intentando buscar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo encuentro yo aquí que existe violencia? ¿Cierto? ¿Cómo encuentro que existe violencia? Les pregunto yo a ustedes, ¿hay violencia? No hay violencia. Es normal y por eso pues podemos continuar. ¿Pasa el episodio o cómo lo leen ustedes? Pues está todo bien. No está todo bien, está todo mal. Bien, entonces yo quiero mostrarles cositas. ¿Listo? Cositas que se vuelven un problema. Y solo voy a mostrarles esta. Los niños ríen. Y esto pasa mucho en los salones. Los niños ríen. Em, y este es el arma más mortal que existe en un aula de clases, muchachos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por supuesto, la violencia, uno a veces cuando lee la violencia, uno piensa que la violencia solo es física. Pero digamos que la violencia física, pues termina siendo como un puntico chiquitico dentro de un problema mucho más grande que se llama la violencia simbólica o violencia cultural. ¿Listo? Y es que yo podría tener la capacidad de violentar a una persona simbólicamente. Y esa violencia es muy dañina. Y es muy dañina, ¿por qué? Porque básicamente eh, termina generando problemas de corte emocional, termina generando problemas de corte psicológico. Y es que, claro, cuando la profesora decide en ese instante llamar la atención, pero pues decide hacer este chiste, pues se convierte en el reír del resto de compañeros. Y seguramente en ese momento la niña que se llama Paola, pues no manifestó ningún tipo de molestia. Pero ahí ya hay una alerta respecto a que usted propició un espacio en el que a alguien se le genera una incomodidad. Y eso a veces a uno le sucede, inclusive inocentemente, muchachos, porque quiero confesárselos. Usted a veces tiene que ser tan delicado, usted tiene que ser tan juicioso, que usted dice, jue madre, la embarré. Me puse a hablar de algo, se rieron, y cuando yo decía, pero ¿por qué se ríen? Porque ahí pasó algo, y es, profe, porque a fulanito de tal le dicen así, y usted le dijo así, tú uno dice, Dios mío, la embarré, ¿cierto? Entonces, son cosas por el estilo que uno tiene que entrar a mirar, pero lo que quiero mostrarles con estos es que cuando investigo, cuando investigo, pues tengo que tener una lupa concreta, por supuesto un arsenal teórico que me permita ver dentro de la vida cotidiana aquel problema que me está ocasionando más violencia y demás. Todo eso pues quiero enunciarlo allí. Entonces, este texto se lo recomiendo, insisto, porque es una manera a través de la cual pues em, a través de la observación y a través del diario de campo que ustedes lo van a hacer cuando estén en el aula de clase, pues es posible empezar a encontrar eh, problemas. Entonces, mire que acá hay descripciones muy bonitas, ¿cierto? Entonces, la niña intenta hablar, cállese, cállese usted. A todo el mundo le contó. En el recreo todo el mundo parecía loco. Bueno,
Todas esas son historias que pues hacen parte del asunto. Entonces me voy a volver acá. Con ese primer ejemplo, entonces, les estoy diciendo eh, que, que la investigación es importante porque me ayuda a desenredar lo que estaba sucediendo en mi vida cotidiana como profesor y en el aula, porque me da conocimiento soportado y me ayuda a encontrar soluciones. Pero lo que es claro, muchachos, es que, claro, yo investigo y no investigo cosas anormales, porque, claro, cuando hay cosas anormales es muy fácil de identificar. Voy a ponérselos concretamente. Hay una pelea a puños. Eso se identificó y uno sabe, bueno, güey, identificó quiénes son los agresores y ya. Y encuentra las causas del problema y soluciona eso. Es muy fácil encontrarlo. Pero el problema está cuando hay otras cosas, como lo que les mencionaba. Cuando un niño dice, mamá, me están haciendo acoso escolar en el salón. Y eso es mortal, voy a decírselos. Que llegue la mamá y dice, mire, quiero contarles algo. Mi niño llegó a la casa diciendo que le están haciendo acoso escolar, ¿cierto? Pero hay cosas más graves aún. Cosas más graves aún. Es cuando llegue una mamá o un papá a un colegio y diga, vengo a hablar con ustedes porque mi hijo llega todos los días a la casa y llora. Dice, uy, madre, aquí qué está pasando, ¿cierto? Y entonces usted dice, ¿cómo que llora? Pero si yo lo veo todos los días sonreír, pues tengo que decirle todos los días va y llora y dice que hoy fue el peor día de su vida. Sí, pero usted dice, si usted se va pensando, otra de los problemas no resueltos, y usted dice, pero ¿qué le están haciendo? Y usted llega al otro día y dice, me voy a dar a la tarea de observarlo. Y usted lo observa y él llega feliz, hola, profe, ¿cómo está? Y usted dice, imposible, este está mintiendo, imposible, está mintiendo. Y usted observa y nada, por ninguna parte, feliz. Usted ve que almuerza con más gente, usted ve, le pregunta a otros compañeros, no, él es normal. Vuelve y llama a la casa y dice, venga, pues quiero contarle, estoy observando nada. Pues, profe, vuelvo y le cuento que hoy llego llorando. Y yo le invité a que hablara con usted y él me dice que no, que porque es peor. Entonces usted dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, claro, esa vida cotidiana que se esconde a veces, muchachos, es la más difícil de entender. Y por eso yo tengo que tener buenas herramientas científicas para poder comprender qué es lo que está pasando. Porque ustedes se van a dar cuenta cuando estén pues en esas experiencias que en ocasiones eh, hay cosas que no se perciben por parte de los profesores y que todos tenemos tan mentalizado que usted no se dio cuenta. Y entonces usted empieza a escarbar y empieza a mirar y usted habla con el uno, el amiguito. No, profe, es que él llora, pero él no nos quiere contar por qué. Y usted investiga y hace entrevistas y habla por allí y se va y bueno, y hace mil cosas, porque hay que encontrar la razón por la cual pues eso termina sucediendo. Entonces, ese es mi mensaje y es la vida escolar, la vida cotidiana escolar es la más difícil de investigar porque allí es donde todo el tiempo están los problemas que no se perciben de manera directa, pero que tengo que desarrollar herramientas analíticas que me permiten pues entenderlo. Por esa razón, pues hay una serie de recomendaciones, muchachos, que yo creo que ustedes no pueden perder de vista y no pueden perder de vista porque pues son hábitos que a usted le van a ayudar a que pueda investigar de mejor manera. La primera recomendación es que usted escriba, haga un diario de campo. Eh, Cuando estén en práctica educativa 5, que creo que es su primera práctica de clase directa, una de las evidencias que les van a pedir a ustedes son los diarios de campo. Y es que usted cada que termine el día se sienta y escribe y usted cuenta cómo estuvo su día, que fue bonito, que fue malo y por qué le fue mal en algo. Y eso es muy bonito porque casi que es un examen donde usted pues se desahoga. Pero yo les voy a contar algo, es que yo creo que uno pierde la costumbre, es que cuando usted termina su práctica, usted pierde de vista el diario de campo, porque pues ya tiene otras ocupaciones, y usted ya se maneja usted, no le tengo que rendir pleitesía a nadie, entonces no lo voy a volver a utilizar. Pero yo creo que el diario de campo, se los voy a decir así, es muy importante porque me permite plasmar cosas que sucedieron y que a veces en la escritura logro evidenciar. Pero inclusive le permite pues tener una sistematización respecto, ay, hijo de madre, es que esto ya me había ocurrido. Usted se devuelve a su nota y usted dice, ya me ocurrió, me ocurren en ciertos escenarios. Esa es una primera recomendación. Segunda recomendación, y es que es muy importante en investigación educativa que usted conozca a sus estudiantes. Listo. Y conocer sus estudiantes es que voy a hacer un parangón y voy a hacer una, ¿qué?
un alto en el camino. Y es que yo no lo estoy invitando acá para que no vaya a ir a decir después que el profesor de un curso en la universidad le dijo que conocer a los estudiantes era que los invitara a salir, porque además de eso son menores de edad, y estoy hablando de menores de edad, eh, y fuera a vivir bueno, no, yo no lo estoy invitando a eso, es conocer un contexto, es saber quién es, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, dónde vive, cuáles son sus miedos, bueno, todas esas cosas hacen parte de saber a quiénes tengo, ¿sí? Porque a veces hay cosas que yo no sé como profesor y que influyen sobre las cosas del estudiante. Por ejemplo, yo tengo un estudiante brillante en mi colegio, pero hubo un día en que ese muchacho me sacó cero en un examen. Yo decía, no puede ser, algo tuvo que haberle pasado a él para que él me haya contestado así, algo tuvo que haber pasado. ¿Cierto? Entonces yo, claro, con desespero voy y lo busco y digo, ¿qué pasó aquí? Él me dice, no, profe, no entendí. Em, pero yo sabía que había algo más detrás porque no es normal que eso suceda. Obviamente esto es muy fácil. Mire, este problema es fácil de detectarlo, pero hay otros que no se detectan. Hasta que al tiempo me di cuenta que ese estudiante, el día anterior a su hermanita mayor, que tenía como 18 años, le habían descubierto que tenía un tumor en la cabeza y que el médico les había dicho que posiblemente su hermana tenía muy pocos días de vida, ¿cierto? Y claro, yo, porque soy un poquito inquieto, pues me di a la tarea de intentar saber por qué fue, pero a veces nos suceden con los estudiantes, que los estudiantes tienen resultados bajos, son constantes, pero nunca nos detenemos a pensar qué hay detrás de eso. ¿Qué fue lo que pasó en su casa? ¿Qué es lo que hay, que está cruzando por la cabeza? Todas esas cosas son importantes porque al final pues estoy tratando eh, sobre el asunto. Lo otro es que usted tiene que ser muy preguntón, ¿cierto? Y preguntón es que usted siempre esté, en vez de estar criticando, que yo creo que ese es un vicio de los profesores y es, qué berraco tan cansón! ¡Uy, qué pereza! Es que usted se está interrogando es por qué es tan cansón. ¿Por qué tiene ese comportamiento? ¿Qué es lo que hace que en estos momentos específicos se comporte así conmigo? Em, ¿Qué es lo que hace que en estos momentos esté bien y en otros momentos esté mal? O sea, interrógase todo el tiempo sobre el problema. O de otra manera, ¿qué es lo que hace que para mí las clases sean perfectas y solo cuando llega ese octavo se me daña la vida? No me funciona el material, no me funciona la clase, no me entienden. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ven, todas las preguntas, porque en esas preguntas usted va a encontrar posible solución. Dos, voy tres, cuatro. eh, es que yo sí tengo que decírselos, y lo voy a decir con mucho amor, y es, ser profesor es estar en una constante preparación. em, y una constante preparación es que el mundo todos los días cambia y usted todo el tiempo tiene que estar leyendo, pero no solo leyendo, sino conociendo. eh, y yo tengo una premisa que me enseñó uno de mis grandes maestros en la universidad y es que él dice, yo todos los días me preparo para la clase. ¿Cierto? Toda mi vida es una preparación constante para la clase. Desde irme a ver cine, porque lo dice así, y es toda película que yo me veo, independientemente en el espacio que esté, siempre estoy pensando, este pedacito me sirve para una clase. Me fui a tomar cerveza, esta canción me sirve para dar clase. Estaban dando esta anécdota. O sea, usted todo el tiempo va a empezar a encontrar que todo lo que hace, si le encanta esto, le apasiona, todo lo que lee, todo lo que conoce, terminan siendo elementos importantes que posteriormente le van a servir para solucionar problemas, para montar sus clases. Por eso tiene que tener pensamiento sistémico y es no se le olvide y es vincule cosas constantemente y esté haciendo siempre esos mensajes porque eso es lo que hace que su clase sea más rica. Y lo otro es que tiene que ser supremamente reflexivo, ¿sí? Y es tomarse las cosas con calma, porque allí pues ya hay otros problemas que pues no quisiera pues que se les presentaran. em, eh, y es que, claro, en medio, cuando aparecen los problemas y yo me desespero, que creo que es uno de los grandes problemas, em, pues no va a encontrar en última la solución. Para cerrar, para cerrar, porque pues esto es un tema muy amplio, pues yo quiero pues que no queden como un poquito dispersos porque hablé de muchas cosas y a la vez no hablé de nada, y es una clase como rara, puede decir usted, pues yo quiero decirles que
Cuando lea la unidad 4 va a encontrar reglas más claras respecto a cómo se construye una investigación y cuáles pueden ser los posibles elementos que me ayuden a investigar. Pero en última, yo quiero dejar una reflexión final en el encuentro, y es una reflexión de, entienda que la investigación tiene que ser parte de su vida, uno, porque le va a ayudar a solucionar un montón de problemas que se le van a presentar en la vida, eh, y que esa forma de investigar que va a estar todo el tiempo insertada en usted, lo va a hacer un buen maestro. ¿Sí? Si usted es un buen investigador, y me refiero a buen investigador es, encuentro las fuentes del problema y con ello soluciono, eso va a hacer que su vida sea mucho más linda. Esa es una primera conclusión y por eso encuéntrele gustico a esto, primer lugar. Dos, que hay muchos ejemplos que le van a permitir entender cómo puedo investigar. Entonces ya les mostré uno desde el punto de vista metodológico, pero quiero mostrarles otro, y es que hay un momento en el cual yo tengo que escribir, y es escribir sobre lo que investigué. Y hay formas también de escribir de manera bonita. Hay uno de los autores, un sociólogo que me gusta mucho, y ya los voy a dejar ir tranquilos, que se llama Alfredo Molano, ¿sí? Este texto es muy lindo, y Alfredo Molano, eh, pues otra vez repito, sociólogo colombiano, murió pues hace muy poco, y digamos que su gran experticia está en escribir sobre el periodo de la violencia en Colombia. Tiene muchos textos que hablan sobre el asunto. Pero ¿por qué se los voy a presentar? A pesar de que estoy en educación, porque este mantiene una particularidad que les voy a mostrar ya aquí en este texto. Este texto se llama Trochas y Fusiles, que es este. Listo, Trochas y Fusiles, en el capítulo 4, tiene una cosa que se llama Melisa. Listo, y mire esto lo lindo. Entonces, Melisa. Y dice, pase lo que pase, de aquí no me muevo. Dije, y me senté como si hubiera nacido ahí, en ese sitio, debajo de una cocora altiva, desde donde se veía toda la olla del río Palo hasta Santander de Quilichao. Sentarse a llorar no es buen principio cuando se ingresa a la guerrilla, pensé, cuando en esas me volvió la vida al cuerpo. Si yo tengo que acostumbrarme a estas montañas, dije, ellas tendrán que acostumbrarse a mí. No hay caso de ser lo que no se es. Esa mañana habíamos salido del terminal de buses de Ibagué y casi dormida había llegado a Santander. Allá me dejó Villafañé en manos de un compañero campesino llamado Bagazo. Corto de palabra, lo primero que dijo fue que con la ropa que llevaba puesta no iba a llegar a ninguna parte, y sin más explicaciones fue a comprarme unas botas de caucho, un pantalón caqui y una camisa Habana, que me quedé como disfrazada de año viejo. Todo me colgaba porque el compañero no le importaban las tallas, sino los colores. Por eso me hizo dejar mis triples rojos, mi falda amarilla y unas sandalias nuevas que acaba de comprar. Cuando me miré en el espejo comencé a llorar como una huérfana. Tenía por costumbre arreglarme frente al espejo el uniforme militar que me ponía para jugar con mi papá al desfile. Él había estado en el ejército y guardaba todo lo que le había hecho feliz en el cuartel: uniformes, condecoraciones, pistolas. En ese mismo orden me ponía sus recuerdos. Cuando ya estaba lista, él me revisaba muy despacio, toda de arriba abajo. Sentía su mirada recorrerme buscando una falla y esperando que comenzara a darme voces de mando. Entonces yo no me cambiaba por nadie. Era feliz. Esta historia sí que es muy bonita, ¿sí? Es muy bonita porque al final es la historia de una joven que se llama Melissa, ¿sí? Y Melissa está contando la historia de cuando decide incorporarse a la guerrilla, ¿sí? Es muy bonita. Y es muy bonita porque resulta que la historia tiene un vuelco, les voy a hacer spoiler, y tiene un vuelco muy lindo porque ella después empieza a contar cómo surge su querer de ingresar a la guerrilla. Pero Melissa al final dice, es que no me querían aceptar, no me querían aceptar, ella hace un montón de esfuerzos porque la acepten, hasta que un día la aceptan, ¿sí? Y digamos que le dicen que para poder aceptarla había un examen de admisión, y que ese examen de admisión le implicaba que al otro día tenía que presentarse a un lugar, bueno, que no voy a pues, entrar aquí a detallar porque me les tiro el libro. Sin embargo, Melissa cuenta en la historia, que es Melissa, que un día, bueno, que después de recibir esa llamada y decirle, mire, tiene que venirse mañana y no se puede despedir de mañana, ella pues dice, llegó el momento, siento mucha tristeza, pero ese día recibe una llamada, y es la llamada de una de sus mejores amigas, ¿sí? Y una de sus mejores amigas le dice, te estoy llamando porque quiero despedirme de ti, y es que me voy a España. Listo, entonces Melissa dice, esa llamada fue perfecta
porque ese pretexto que ella hubiese llamado supuestamente a despedirse de mí, se convirtió en el pretexto para yo despedirme del mundo porque yo sabía que al otro día me iba para la guerrilla. Listo. Y esa escena es muy conmovedora, pero al final lo más bello de este asunto es que Melissa, cuando llega al lugar donde la citan, le dicen su prueba de admisión es que tiene que secuestrar un avión. Listo, y es un avión comercial. Y es en tal lugar. Entonces Melissa acepta, la entrenan, pero digamos que cuando Melissa empieza a ejecutar su obra maestra de secuestro, dice que hay una cosa que le congela el alma. Y es que justo cuando va a ir a secuestrar el avión que le piden y está haciendo la fila para subirse en el avión, se percata que su mejor amiga, la que se había despedido días antes de ella, ¿sí? Días antes de ella, porque iba a viajar a España, estaba haciendo la fila para el avión que iba a secuestrar. Bien, y es una historia muy particular porque al final dice, eso fue lo que me congela el alma y fue muy duro cuando yo en el avión tuve que pararme y decirme, harto, soy del frente, yo no sé qué, de las FARC y esto es un secuestro, bueno, etcétera, etcétera. Es una historia pues que quiero contarles. Pero usted, Fulbright, dirá como un profesor de perspectiva pedagógica y curricular me termina contando la historia de Melissa que tiene que ver con la guerrilla. Pues le digo que sí, y le digo que sí porque lo que quiero mostrarles con esto es que hay un momento en el cual en investigación yo tengo que comunicar resultados. Y resulta que cuando yo tengo que comunicar resultados, tenemos un problema. Y es que usted, para comunicar resultados, está tocando vida de niños, está tocando vidas de jóvenes, vidas sensibles. Razón por la cual la comunicación resulta difícil, porque usted dice, es que el papá no me da permiso para que lo publique, es que el colegio no me da permiso para lo que publique. Entonces, les estoy mostrando este texto porque Alfredo Molano descubrió o desarrolló la cosa más bonita para poder superar ese problema. Y es que Melissa no existe. Listo. Melissa no existe. Melissa es un personaje ficticio. Y es un personaje ficticio al que Alfredo Molano lo que hace es unirle todas las historias que entrevistó, es decir, son historias reales, pero para no exponer sus personajes, lo que él hizo es construir este personaje de Melissa y empezar a unirle todas las historias de un montón de mujeres que entrevistó, muchas mujeres, pero que al final le permitió en un personaje mostrar cómo es que se vivía la violencia por parte de una mujer que quería incorporarse a la guerrilla, pero que en últimas es la historia de muchas. Entonces ahí ese tipo de cosas, más que por chisme, más que porque es bonito, son los asuntos metodológicos que le van a permitir a ustedes, muchachos, al final sacar su investigación adelante y hacer que termine siendo pues mucho más rica. Listo. Eh, Quería pues contarles esa segunda parte. Entonces, ya son las 7:29 o primera vez que soy cumplido con ustedes y que no los retardo. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto, si quieren decirme algo, si necesitan algo o lo dejamos hasta acá. Yo no tengo preguntas. Gracias, Adrianita. Ena, Angélica y Willy, que espero pues que también todo esté claro. Gracias por estar aquí, ¿cierto? Por soportarme y por a veces pues, chupauta esta clase. Les agradezco profundamente. Gracias, Angélica. Espero pues tengan una bonita noche. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Por favor, no olviden pues las evidencias de aprendizaje que en ese caso tienen que entregar. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias, que descanse, feliz noche para todos. Bueno, igualmente, Adrianita. Gracias, Ena, por escribir. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Muchas gracias, Chao, profe. chao, señorita Angélica. Cuídense mucho.